Buenos días, mi nombre es Angie Caterine Liberato y hoy voy a hacer un resumen del libro Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que fue publicado en 1847 y es catalogado como un clásico literario. La historia comienza con la llegada del señor Lockwood y, bueno, su curiosidad por la historia de su arrendatario en la granja de los tordos, de la granja de los tordos. A él le causa mucha curiosidad la historia de Heathcliff y decide preguntarle a su ama de llaves si sabe la historia de él. Ella le dice que sí y procede a contarle la historia de la familia Linton, la historia de la familia Heathcliff y la historia de la familia Earnshaw. La familia Earnshaw fue la primera familia en Cumbres Borrascosas, que es una finca. Allí, el señor de la casa trae un día a un niño en malas condiciones. Es un huérfano, es un niño que encontró por el pueblo y decidió adoptarlo. Al principio la familia se veía un poco inconforme por esto. Los hijos de él, que eran Hindley y Catherine Earnshaw, al principio se veían un poco disgustados por esto, pero tiempo después, por parte de Catherine, enlazó una gran amistad y puede decirse que amor por Heathcliff. Lo contrario de Hindley, que Hindley cogió resentimiento y odio a Heathcliff, pues pensaba que él se robaba toda la atención de su padre. Tiempo después muere los padres de ellos, ya ellos están grandes. Hindley aparece con una esposa y decide tomar el control de Cumbres Borrascosas. Allí en Cumbres Borrascosas, no mucho tiempo después, muere su esposa y da a luz a su heredero Harrington. Catherine conoce a los Linton, se empieza a familiarizar mucho con los Linton y, bueno, Edgar Linton empieza a cortejarla y tiempo después, cuando ya son adolescentes, le pide matrimonio a Catherine. Catherine le confiesa a Nelly, que es la ama de llaves, que ama a Heathcliff, pero que no estaría bien visto casarse con él, además de que bajaría su estrato económico, ya que él no tiene dinero, no es una persona educada y no tiene buen aspecto físico en lo que a higiene se refiere. No es una persona muy pulcra. Heathcliff escucha esto y decide marcharse. Catherine se muda con el señor Edgar a la granja de los tordos y allí deciden, pues, mantener su matrimonio junto con Isabella Linton, que pues es su hermana y se hospeda ahí. 3 años después llega Heathcliff y llega cambiado, llega con demasiado dinero, parece una persona de la alta sociedad. Esto impresiona mucho y tiempo después Isabella Linton se enamora de él. Catherine y Nelly le advirtieron mucho de esto, de que Heathcliff no era la persona para ella casarse. Incluso su propio hermano le advirtió sobre eso. Ella no los quiso escuchar, pues pensó que estaban en contra de él y decidió casarse a escondidas con Heathcliff, escapar y casarse con él. Al tiempo que ella se casa con él, se va a mudar a Cumbres Borrascosas y descubre que Heathcliff no es como ella lo idealizaba y que en realidad es un monstruo, así lo describe ella. Es una persona muy violenta, muy egoísta, muy grosera. Es un monstruo en toda su totalidad. La trataba mal y pues con el tiempo ella se descuidó. Por otro lado, Hindley, bueno, su esposa murió, él recurrió a la bebida y, bueno, fue abandonando a Harrington, dejándolo como un analfabeta y pues prácticamente en la miseria. Tiempo después muere Hindley por esa misma causa, dejando a Heathcliff dueño de Cumbres Borrascosas debido a sus deudas. Ya que Heathcliff pues era su fiador, entonces a Harrington no le quedó nada. Siguiendo el mismo curso de la historia, Isabela logra huir de la casa y se muda a Londres y logra huir a Londres.
En ese mismo tiempo que Hindley muere, 6 meses antes también muere Catherine Earnshaw, la esposa de Edgar Linton, y pues muere dando a luz a Katie Linton, a sus hijos. Posteriormente a esto, 12 años después, muere Isabella Linton, dejando a su hijo Linton Heathcliff al cargo de su hermano Edgar, pero no pasa mucho tiempo cuando Heathcliff reclama a su hijo y se lo lleva a Cumbres Borrascosas. Allí en Cumbres Borrascosas, él decide tenerle todas las comodidades a Linton, a su hijo, y que lo traten como el amo de Cumbres Borrascosas, puesto que tenía planes para él, planes de venganza. Katie, tiempo después, descubre que su primo Linton está en Cumbres Borrascosas. Decide ir a visitarlo a escondidas, pues sus padres no dejaban que se acercaran debido a Heathcliff. Ella empieza a frecuentarlo a escondidas y tiempo después su padre cae bajo una enfermedad. Edgar Linton cae bajo una enfermedad y muere, dejando a su suerte a Catherine Linton, que es obligada a casarse con Linton Heathcliff. Y bueno, Linton Heathcliff, pues al ser esposo de ella, pasa a tener la fortuna y esa fortuna se la transfiere a Heathcliff antes de morir, quedando él a cargo de la Granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas, quedando dueño de todo eso. Heathcliff obliga a Catherine Linton a dejar la Granja de los Tordos y mudarse a Cumbres Borrascosas con la excusa de arrendar la Granja de los Tordos. Tiempo después, ella empieza a conocer un poco más a Harrington, al hijo de Hindley, a su primo, y posteriormente ella le empieza a enseñar a escondidas a leer y a escribir. Y bueno, con el paso del tiempo ellos se enamoran y deciden casarse. Heathcliff, al ver esta unión, ve que ya no va a poder seguir con su venganza y decide dejarlo ahí. Debido a la pérdida de Catherine, él reconsidera pues su venganza a última hora, ya decide no continuar y empieza a tener delirios con la llegada de ella y finalmente muere. A él lo entierran junto con ella, junto con Catherine Earnshaw y junto con Edgar Linton. Y así finaliza la historia. Es un libro que en mi perspectiva narra la historia vengativa de Heathcliff. Y ya este es el resumen de Cumbres Borrascosas. Es un libro muy extenso, tiene pasan demasiadas cosas allí. Es muy interesante, se divide en 2 volúmenes y bueno, sus personajes principales son Catherine Earnshaw, Heathcliff, Hindley Earnshaw también y Edgar y Isabella Linton son los personajes principales. Posteriormente los personajes secundarios son sus hijos, que son los que continúan con esta historia de venganza, que son Catherine Linton o Katie Linton y Harrington Earnshaw, Linton Heathcliff. Posteriormente ellos serían los personajes secundarios y ya, como narrador omnisciente sería la señora Nelly y el señor Lockwood, que son los que están narrando la historia. Esto pasa en 2 lugares, en la Granja de los Tordos y en la finca Cumbres Borrascosas, que son 2 casas muy importantes de ese pueblo que es Gimmerton. Y doy por finalizado este resumen de lo que es Cumbres Borrascosas. Muchas gracias por su atención y esto es por un trabajo de comprensión escrita y procesos lectores de primer semestre.